pertenecer a un grupo que son 22 compuestos orgánicos y tienen 13 aminoácidos. De esto, lo que nosotros siempre hemos sabido es que es parte de la mayoría de las células y está en la membrana de ellas. Entonces, de esto, si ustedes se fijan, se puede sintetizar mioinositol de forma endógena a partir de moléculas de glucosa. Y por eso puse a la par las dos moléculas para que vayan viendo que en realidad son iguales. Las cadenas sí se modifican, pero son moléculas totalmente similares en cuanto a su composición química. Y esto nos va a importar un montón. Otra cosa que estaba de moda en aquel entonces cuando empezamos a utilizar inositol es que normalmente no nos decían a nosotros, bueno, nos decían que era una vitamina del complejo B y hasta ahí se quedaba la explicación. Pero ya hoy en día se sabe que no, y realmente no está dentro de la hoja de la vitamina del complejo B, a pesar de que eso es lo que nos han vendido, pero las actualizaciones y los nuevos papers ya no lo ponen dentro de esa clasificación. Entonces, nosotros podemos encontrar la molécula como tal, pero el inositol es el término general. Eso significa que esta molécula tiene 9 estereoisómeros y todos aparecen dentro de esa subclasificación. Entonces vean ustedes como mio, y de chiro, y el de chiro, y neo, que son los 4 que yo mencioné, son las moléculas que nosotros normalmente podemos encontrar en el cuerpo humano. Ahora bien, el resto de las otras moléculas se tienen que alcanzar de acuerdo a la sintetización, o sea que yo los tengo que suplementar para que nosotros podamos tener las otras moléculas. Y luego de eso, el nombre genérico es inositol. Eso significa que, lo que yo les decía, si el frasco del suplemento dice mioinositol o dice inositol, es exactamente lo mismo porque es el término genérico de la molécula mayor. Entonces no le tengan miedo porque normalmente a veces ven los frasquitos y dicen, no, es que eso no dice mioinositol, dicen no. Y en realidad sí se puede utilizar con las pacientes, solo que hay que trabajar la dosificación como tal. Dentro de las generalidades que nosotros tenemos de este es que ya se fijaron que es un azúcar, ¿verdad? O sea, que es un carbocíclico. Y lo otro es que sí sabíamos que estaba presente en las células de animales y de vegetales y que está en forma libre, o sea que nosotros lo podemos subclasificar y descomponer de acuerdo a los fosfolípidos y a los derivados de los fosfatos. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque va a intervenir en diferentes procesos celulares. Entonces, número 1, ayuda con la transducción de señales en respuesta de diferentes hormonas y neurotransmisores y factores de crecimiento. Y lo otro que ustedes se tienen que guardar de aquí, porque nos va a servir en la explicación de por qué lo estamos utilizando hoy en día, es que es la base estructural de segundos mensajeros. Este segundo mensajero es el que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Por el enfoque del cual nosotros estamos utilizando este producto. Entonces, si ustedes se fijan, el mensajero es IP3, IP2 y IP3, que esos son normalmente los que vamos a trabajar. Entonces, ¿lo podemos encontrar? Claro que sí. Si ustedes se fijan, las mayores concentraciones de las membranas celulares se encuentran en corazón y cerebro. Y esto también importa porque de acuerdo a eso va a aparecer en la botellita, que por ahí yo no voy a robar una para que vean de qué hablo, cómo nosotros lo podemos subclasificar, porque eso sí importa. Y luego de eso, hay también que entender que nosotros lo podemos utilizar en otros pacientes, no necesariamente en síndrome ovario poliquístico, que es donde nos vamos a centrar hoy, pero también lo podríamos utilizar, por ejemplo, en hígado, para poder ayudar a descomponer los tejidos grasos, y además de eso, ya sabemos que se puede utilizar en el deporte, o sea que en realidad sí podemos utilizar esa suplementación en el deporte, y lo hacen los atletas. Normalmente la mayoría de los suplementos que utilizamos en atletas traen una concentración de inositol. Ahora bien, que si lo podemos encontrar en los alimentos, claro que sí, pues nosotros somos de nutrición, entonces a nosotros sí nos gusta eso, pero las concentraciones son bastante bajas. O sea, yo estuve revisando, en la mayoría de estos está más que todo en dieta mediterránea. Ahí es donde nosotros normalmente lo encontramos. Ustedes ya saben que nos encanta la dieta mediterránea a todos, claro que sí, pero nuestro país no tiene la mayoría de los alimentos que están de base de dieta mediterránea, entonces para nosotros es muy difícil que los pacientes mantengan este ritmo de alimentación, por lo tanto yo ahí es donde soy amiga de los suplementos,
todo lo que me ayude con mis pacientes, bienvenido sea. Entonces, en realidad nos vamos a centrar un poquito en el síndrome de ovario poliquístico, porque es donde normalmente más auge tiene y es donde no sabemos cómo en realidad enfocarlo. ¿Cuál puedo utilizar? ¿Por qué lo voy a utilizar? ¿Qué es lo que dicen los nuevos artículos científicos? ¿En qué tiene evidencia? ¿Qué es lo que no tiene evidencia? Allá por el 2019, yo fui la primera en traer inositol en el país. Entonces, a mí me miraban en medicina como chamán. Sí, es verdad, yo sé que se ríen, pero es verdad. Cualquiera que se salga del parámetro de fármacos entra dentro de esa clasificación. Y somos bien severos en medicina. Entonces, no era normal que los ginecólogos me quedaban viendo a mí como, eso es saber qué, si usted lo quiere utilizar, úselo, pero en realidad yo no sé. Y entonces yo les decía, pero si en Europa ya aparecen las guías del manejo del síndrome de ovario poliquístico, ¿por qué no lo estamos usando nosotros? Entonces ellos me decían, no, es que no. Y entonces cuando yo empecé a estudiar de la molécula, lo hice para mis pacientes de tesis de grado. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, lo voy a usar en mis pacientes y en mí, porque yo tengo síndrome de ovario poliquístico, entonces voy a ver cómo me va. De conejito de indias muchas veces nosotros aprendemos un montón. Entonces de ahí es que nosotros empezamos a trabajar con el inositol como tal. Unos datos importantes del síndrome de ovario poliquístico es que si ustedes se fijan, al día de hoy es la patología endocrina más común en mujeres en edad reproductiva. Y yo siento que es una de las patologías que se trabaja muy mal. O sea, las pobres pacientes todas tienen anticonceptivos y metformina a dosis altísimas. Esas pobres pacientes, sépanlo que todas les van a hacer hipoglicemias reactivas. Todas. Al día de hoy ya me están llegando a mí, entonces a mí me da mucho pesar porque los nuevos papers a lo que nosotros nos van demostrando es que las dosis elevadas de metformina en realidad no van a modificar toda la respuesta que nuestras pacientes a nivel hormonal necesitan, pero con el inositol nosotros sí podemos hacer eso. Y vean cómo la prevalencia de las mujeres normalmente es en sobrepeso y obesidad, que es el 80% comparadas con aquellas pacientes que tienen un peso normal. A mí me apasiona la obesidad, entonces para mí esto es un dato muy importante, porque la mayoría de nuestros pacientes no tienen un índice de masa corporal normal. Eso significa que nos vamos a tener que enfrentar a esto y hay que saber enfocar el manejo de nuestras pacientes. Y ven cómo hasta el 70% de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico no está bien diagnosticado. O sea que solamente hacen a veces ultrasonido y tenga, miren, metformina y anticonceptivos. En realidad no les interesa mucho la carga hormonal de esas pacientes, no revisan composición corporal, no saben los antecedentes, a veces ni siquiera se molestan en revisar si tienen resistencia a la insulina, si están en prediabetes, si tienen diabetes, si tienen antecedentes personales patológicos de importancia, y eso en realidad sí suma un montón. Entonces, antes nosotros mirábamos las anomalías metabólicas del síndrome de ovario poliquístico y era lo más común, era lo que nosotros manejábamos, o sea, la obesidad, la resistencia a la insulina, el hiperinsulinemia, las dislipidemias y el hiperandrogenismo, que al día de hoy yo siento que es lo que más nos cuesta trabajar con las pacientes. Y luego de eso, vean cómo todas estas pacientes no solo hacen anomalías metabólicas, sino que empiezan a ser glicoobstétricas. Entonces ya tenemos pacientes de infertilidad, de oligoanulación, que en realidad es súper difícil de trabajar con metformina y anticonceptivos, y hay ginecólogos aquí que yo sé que saben que es cierto. Ya tenemos un montón de estas pacientes que logran salir embarazadas, pero todas hacen diabetes gestacional. Además de eso, podemos tener hiperplasias endometriales. Y entonces ahora en el centro ya empezamos a preocuparnos un poquito más, porque todas estas pacientes que tienen cargas hormonales tan severas van a empezar a hacer trastornos de ansiedad, depresión y son de trastorno disfórico premenstrual marcadísimo. Y claro, ¿verdad? O sea, parte del manejo es multidisciplinario, entonces obviamente esos pacientes van a ir con el psiquiatra, pero la realidad de las cosas es que si ustedes se fijan, si no cubrimos o no manejamos la base de estas pacientes que es metabólico hormonal, no van a mejorar su cuadro tampoco. Entonces las condenamos a dosis de medicamentos elevadas por mucho tiempo. Cuando empezaron a estudiar de síndrome de ovario poliquístico, en las primeras pacientes que tenían diabetes a consecuencia del síndrome de ovario poliquístico mal manejado,
empezaron a ver que en realidad las alteraciones en la vía de la insulina de estas pacientes se debía a la regularización de los fosfolípidos de inositol. Esto es importante porque si ustedes se fijan, era parte de las generalidades del inositol, o sea que ahí está el problema. Estos primeros datos, en realidad, como no tenían así aquel montón, no se les dio la importancia que se debía y entonces empezamos a trabajar solamente la resistencia a la insulina y los problemas metabólicos hormonales de nuestras pacientes, pero sí sugerían ya que habían alteraciones del metabolismo y que esto era consecuencia de la resistencia a la insulina de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Entonces ahí estaba la raíz. Si se fijaron, esa es parte de. Entonces, en estas pacientes hay, y se demostró que hay un defecto en la translocación de la membrana celular. El receptor que está encargado de esto es la glucosa tipo 4, que es GLUT4, y hay una disminución en la actividad enzimática piruvato deshidrogenasa, que esa como tal induce la hiperglucemia. Eso es otro dato importante, porque si ustedes se fijan, aquí está la raíz del problema de nuestras pacientes con síndrome de ovario poliquístico, por eso nos hace súper difícil manejarlas. Esta hipoglicemia a largo plazo lo que va a hacer es que va a producir un aumento de triglicéridos en sangre, entonces ya nosotros no solamente vamos a trabajar el síndrome de ovario poliquístico, sino que vamos a empezar a trabajar dislipidemias. O sea, vean la lipotoxicidad, todo lo que va a ir creando. Y entonces aquí, con esto, con la liberación, vean que de la raíz de eso es el tejido adiposo, o sea, la lipotoxicidad viene desde lejos. Entonces, eso va a movilizar glucosa y hígado, y como nosotros ya sabemos, las pacientes actualmente no solamente se presentan con estos problemas, sino que en su gran mayoría todas las mujeres vienen con esteatosis hepática y ya tenemos pacientes con fibrosis. O sea que hay que mandarlas a FitScan para ver cómo está el hígado y hay que empezar a trabajar con eso, y entonces ahí todavía se nos cierran más las manos porque no podemos agregar un montón de medicamentos. Entonces, el manejo del síndrome de ovario poliquístico, y respiremos todos, siempre va a ser el cambio en el estilo de vida, porque si ustedes se fijaron, la lipotoxicidad, si nosotros no la trabajamos, va a seguir generando esto. O sea que eso no se va a modificar, pero el segundo manejo era la utilización de sensibilizadores a la insulina. ¿Cómo le van a nuestras pacientes con los sensibilizadores a la insulina? Aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, a metformina. En realidad no todas las pacientes toleran las altas dosis que les dan, hay abandonos del tratamiento, y yo me fui en ese grupo y no abandoné el tratamiento. No me da pena admitirlo, porque la realidad de las cosas es que el tratamiento es bastante severo, tiene muchos síntomas gastrointestinales, a veces las pacientes se quejan de eso y nosotros decimos, no, pero es que no hay otra cosa. Entonces, en ese momento, en realidad no existía otra cosa, pero ahora sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros manejar esta baja tolerancia a los sensibilizadores y que los síntomas gastrointestinales de nuestros pacientes no produzcan abandono, o sea, que no dejen el tratamiento? Hoy en día ya se demostró que si nosotros los juntamos, o sea, utilizamos un inositol a la par de la metformina, vamos a ver cómo de forma sinérgica vamos a ir reduciendo la dosis de metformina de las pacientes, entonces van a tener mejor tolerancia y menos abandono al tratamiento. O sea que no es que no vamos a utilizar metformina, sino que no vamos a utilizar esas dosis tan elevadas de carga, que era lo que nosotros normalmente solíamos utilizar antes. Ahora, ya el día de hoy, ustedes se acuerdan que yo dije adelante que ya no estábamos clasificando al inositol como una vitamina del complejo B, sino que ya hoy en día entra dentro de la subclasificación de sensibilizadores a la insulina. O sea que ya podemos respirar todo lo que tenemos años de estar luchando con que aprueben el inositol para el manejo de las pacientes, ya respiramos porque ya los papers desde el 2019 empiezan a ponerlo como sensibilizador, o sea que ya lo podemos utilizar sin ningún problema en nuestras consultas. Entonces, en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, se observó que hay un defecto en la disponibilidad y en el metabolismo alterado de los inositoles y el IPG, que era exactamente los que yo platiqué de arriba, que se los guardaron. Esto contribuye a la resistencia a la insulina, o sea que esto sí apoya al inositol como parte del tratamiento. O sea que hoy en día, si usted no dejó a un síndrome de ovario poliquístico inositol, cuando le regresa a la consulta se lo tiene que dejar. ¿Por qué? Porque aquí está la raíz. El inositol ha demostrado que ejerce la acción similar a la insulina a través de los receptores, estos justos que yo mencioné arriba, y que son los que están en la imagen.
que son los IPG. Y vean cómo induce la translocación de GLUT4 en la membrana celular, entonces mejora la captación de glucosa. De aquí nosotros nos vamos a que esto inhibe la enzima de natociclasa y entonces reduce la liberación de los ácidos grasos, que era exactamente lo que nosotros estábamos luchando con nuestros pacientes que tenían hiperglicemia, que me iban a liberar ácidos grasos. Entonces aquí se sintetizan mejor los triglicéridos y van reduciendo la lipotoxicidad de nuestros pacientes. Qué bolas, ¿verdad? Porque ya no tenemos que usar tanta cosa. Y entonces aquí lo que mandan son los papers. Eso significa que ya hoy en día ya tenemos, les cuento que yo antes cuando estuve estudiando un montón de eso no había tanto, y eso estábamos hablando con el TIC, que al inicio en realidad no teníamos tanta información y nosotros nos gusta la academia, la ciencia, o sea, ¿qué dicen los papers? ¿Qué dicen los artículos? ¿Se puede utilizar? ¿No se puede utilizar? No es que a mi experiencia, no, hay que hacerlo a base de ciencia. Entonces ya hoy en día, vean, por ejemplo, este estudio es preciosísimo, es del 2022, es de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Ginecología, y entonces ya aquí ya hicieron un estudio comparativo de los resultados de utilizar mioinositol en 6 meses. Entonces vean cómo bajan los valores del índice de BOMA, eso significa que va reduciendo la resistencia a la insulina en nuestras pacientes. Además de eso, mejora la relación de la glucosa con la insulina, mejoran los niveles plasmáticos de insulina y de glucosa en ayunas, y hay una reducción significativa de los niveles séricos de leptina y de triglicéridos y mejora la lipotoxicidad porque ya no vemos el colesterol total aumentado y vamos viendo cómo HDL va aumentando, que es justamente el enfoque que nosotros buscamos con los pacientes. Ahora bien, en síndrome de ovario poliquístico, solo el mioinositol, y no estoy hablando de chiro, solo el mioinositol ya se puede decir que mejora la función ovulatoria. No solamente eso, sino que reduce la hiperandrogenemia, hay reducción de los triglicéridos en sangre y va mejorando la presión arterial de nuestros pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Esto lo hago en mención porque a veces no sabemos por cuál irnos. Uso el combinado, uso el sencillo, yo no sé qué dice la evidencia científica, pero en realidad es que usted puede usar cualquiera de los dos, yo lo voy a enseñar hoy cómo se utiliza y va a ver los efectos beneficiosos para sus pacientes. Y luego de esto, en cuanto al mioinositol, no solamente toda la respuesta del hiperandrogenismo, que es la que está aquí, sino que también mejora la calidad de los ovocitos, regulariza los ciclos menstruales en síndrome de ovario poliquístico y aumenta la ovulación. Por eso es que las pacientes, aunque parezca chiste, dicen, yo no sé por qué voy a la consulta con la doctora y rapidito salgo embarazada. Es claro, porque estamos mejorando la fertilidad de nuestros pacientes, porque esa es la causa. Su infertilidad no es por causa que ellas quieran, es en realidad una causa metabólica, hormonal. Entonces, una vez que usted mejora eso, los pacientes rapidito, ¿verdad? Además de eso, se demostró que el 60% de las pacientes que fueron tratadas con mioinositol va a ir restaurando su ovulación de forma espontánea. Entonces ahí está el dato, el 30% de estas mujeres quedó embarazada. Eso es un dato alto, la verdad es que es bastante alto. Y vean cómo, en comparación con el 50% de las pacientes, vean la tasa de embarazo con metformina. Porque ya al día de hoy, cuando lo ponemos en comparación, los nuevos estudios ya nos dicen que en realidad, en cuanto a ovulación, la metformina no tiene nada que ver. O sea que usted los puede combinar, sí, claro que sí, le va a ayudar con la resistencia a la insulina de los pacientes, pero tiene que meter inositol si usted quiere buscar que esa paciente salga embarazada. O sea, parece magia, pero magia es ciencia. Entonces, hoy en día, ya podemos tenerlos combinados, o sea que no necesariamente vamos a hablar solo del mioinositol, sino que podemos tener de chiro también. Entonces, de chiro es uno de esos isómeros del inositol, pero esta síntesis de él está regulada en función a los requisitos específicos del tejido. Eso significa que de acuerdo al tejido yo voy a ver la cantidad de chiro. Entonces, aquellos tejidos que tienen mayor almacenaje de glucógeno van a tener mayor cantidad de chiro, y aquellos que descienden tejidos su alto consumo de energía, como corazón y cerebro, entonces va reduciendo. Entonces, por ejemplo, en el tejido adiposo y en el hepático, la relación es 2:1. Si ustedes se fijan, los frasquitos, yo ocupo uno, los frasquitos del mioinositol de chiro, que es de Vitamil, con permiso, ¿verdad? Aparece y dice 41. Y esto es porque específicamente
específicamente está concentrado para trabajar en la parte de fertilidad. Por eso es que aparece como 41, sé que hay algunos otros que aparecen 82, 124 y así, porque en realidad el enfoque del tejido importa. Entonces ya se pegaron para dónde va este, ¿verdad? Por eso el rosita. Sí, está bien pensado, está bien pensado. Entonces, el de Chiro, sí, claro que sí, la insulina activa la actividad enzimática, cambia el equilibrio a favor del de Chiro y entonces los cambios en la proporción de los niveles plasmáticos de mioinositol y de Chiro se van a ver relacionados con las anomalías a nivel de los niveles de insulina, que se le considera un marcador temprano de hiperglicemia y de resistencia a la insulina. Entonces, normalmente, a nivel de tejidos, al nosotros reducir esta captación como tal, empieza a reducirse la carga de Chiro a nivel de ovarios. Por eso es que normalmente en los primeros momentos del ciclo del manejo de las pacientes hay que utilizarlo combinado, porque lo que nosotros estamos buscando es mejorar el de Chiro en el nivel del tejido que nosotros trabajamos. Hay otros grupos, por ejemplo, que se van a solamente utilizar mioinositol, que también se vale. ¿Por qué? Porque de ahí se sintetiza. Entonces, normalmente algunos dicen, no, pues yo me quedo solamente con el mioinositol solo, porque esa es la mayor molécula, y tienen toda la razón. Y entonces, esta me va a ayudar a sintetizar las cantidades de Chiro que yo necesito. Pero en la experiencia, normalmente en el inicio del ciclo hay que utilizarlo combinado. Entonces aquí está la parte bonita. ¿Por qué? Porque eso explica muchísimo de lo que yo les estaba diciendo. Entonces, el mioinositol se sintetiza a partir de la glucosa 6-fosfato. Ese se isomera a M1-monofosfato y luego se desfosforiza a la enzima monofosfato de inositol para liberar el mioinositol en la célula. Luego de eso, este pasa de mioinositol y se convierte de Chiro. ¿Por qué? Por la epimerasa. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, si la paciente tiene resistencia a la insulina, ese estímulo de conversión en realidad se reduce. Entonces, eso crea un desequilibrio. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. No sé que ustedes ya esperen. Si la paciente tiene resistencia a la insulina, esa paciente va a tener reducida la carga de Chiro. Si ustedes lo que quieren es ir restaurando la parte de la ovulación en esa paciente, tienen que trabajar de Chiro. Aunque ustedes digan, ok, bueno, me quedo con dosis altas de carga de mioinositol, no importa, pero tienen que hacerlo para poder ir restaurando esto. Y otras indicaciones que a mí me gustaron, por ejemplo, del mioinositol, era lo que yo les decía, que nosotros lo enfocamos solamente al área de fertilidad, de síndrome de ovario poliquístico, de resistencia a la insulina, pero sí sabemos que se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, este paper es viejísimo, es del 2001, para que vean desde hace cuánto están estudiando estas moléculas y vean cómo las alteraciones en el metabolismo del mioinositol juegan papeles en la patogénesis de neuropatías asociadas a diabetes y a falla renal crónica que presentan en estos pacientes depresión y ansiedad como tal. Igual que, por ejemplo, estas otras, que el mioinositol es el precursor del fosfatidilinositol y es un componente de las membranas celulares y de varias moléculas que van a actuar como segundos mensajeros. Esos, a nivel del inositol 1,4-trifosfato, va a modificar los niveles de calcio intracelular y entonces esto, para que lo traduzcamos, en realidad lo que va a producir es la reducción de los segundos mensajeros en la actividad de los receptores de serotonina. Entonces, normalmente, esto puede explicar por qué los pacientes, cuando están utilizando mioinositol, van a ver el tratamiento, el beneficio en cuanto a sus niveles de depresión y de trastornos obsesivos compulsivos, o sea que ya se viene estudiando, que no es anormal, que se fijaron, que nuestras pacientes con síndrome de ovario poliquístico terminen desarrollando esto, porque es una cadena. Entonces, a mí, esta es la verdad que me gusta un montón. Ahora viene lo importante, las dosis, porque ya se fijaron que podemos tener la molécula sola, que es de mioinositol, y podemos tener la molécula combinadas. Entonces, normalmente los estudios se han centrado en la utilización del mioinositol a partir del mio y de ahí se sintetiza el Chiro para los que lo quieran utilizar solo. La dosis para síndrome de ovario poliquístico es de 2 a 4 gramos al día. Esta normalmente nosotros la podemos dividir de acuerdo a la presentación de los frasquitos y ahí nosotros podemos jugar con cuántas tabletas la paciente toma. Y lo más importante es que mioinositol solo, ustedes lo pueden utilizar hasta los 10 años.
no tienen ninguna contraindicación. Y esto es importante porque a veces tenemos un montón de chiquitas que están empezando a desarrollar, que ya están empezando a tener esos problemas de resistencia a la insulina por peso como tal, y entonces ahí nosotros no sabemos qué hacer porque no les queremos hacer el daño de ponerles metformina, pero no podemos trabajar la alimentación, yo necesito algo más, y entonces sin miedo pueden dejarles inositol, les va súper bien, súper bien. Ok, y aquí algo importante es que vean que esto es para síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina. Ya las pacientes que son de fertilidad, normalmente los papers andaban en 6 gramos al día. Eso solamente para las pacientes de fertilidad que están en ciclos de fertilidad que quieran mejorar la respuesta del ciclo como tal, que es la que nosotros normalmente utilizamos en fertilidad. Y en cuanto al iminoinositol y de chiro, la proporción es 41, por eso es que me gusta mucho que la botella diga eso, porque ya saben que está específicamente diseñada para ese tejido. Entonces aquí, normalmente, ya saben que con el síndrome se produce un desequilibrio fisiológico y entonces esto modifica los isómeros y eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Mejorar la proporción para nuestras pacientes que tienen esta patología como tal, que es muy diferente a la patología de las pacientes, bueno, a las que no tienen patología. Entonces, la dosis para estas no es 4, sino que es 2 gramos. Entonces, normalmente se dividen. ¿Por qué? Por el de chiro, entonces no se pueden utilizar comprimidos muy elevados de dosis, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, aquí normalmente lo que nosotros hacemos es dividir las moléculas y entonces la carga es de 2 tabletas que representarían 1 gramo y eso lo podemos utilizar cada 12 horas porque no tiene una liberación prolongada. Por esa razón se divide. Ahora bien, aquí viene el único problemita que tenemos con el de chiro. Los últimos estudios en cuanto a de chiro es que a largo plazo puede empeorar en algunas pacientes los parámetros endocrinológicos en aquellas que sean obesas y que no tengan ovulación. Entonces aquí normalmente, de hecho, hasta aumentan los niveles de testosterona, que de hecho ya esas pacientes tienen testosterona elevada. Entonces aquí lo que se nos dice es que debemos considerar que estas pacientes arranquen con el manejo combinado y que luego de 3 meses podamos modificarlos y pasarlos al sencillo, al que es solo. Pero eso no significa que nunca lo vamos a volver a utilizar, lo podemos seguir haciendo de forma cíclica, no pasa nada, de hecho sí se puede hacer. Y lo otro es que por ahí a veces en redes sociales aparecen que les puede producir a los pacientes cataratas y un montón de cosas. En realidad no hay ni un, bueno, yo busqué por todos lados algún paper que tuviera alguna contraindicación o que tuviera una evidencia científica de un efecto secundario que no estábamos viendo, pero la realidad es que al día de hoy no hay ninguno. No hay absolutamente nada, así que sí lo podemos utilizar dentro de las dosis terapéuticas. Y bueno, a mí este me encantó. Lástima que no se lee muy bien, pero en realidad es la comparación de los efectos que nosotros vamos a ir viendo, no solamente con la molécula sola. Vaya, por ejemplo, con el mío, vean cómo los efectos metabólicos fue el aumento de la captación celular de glucosa, la disminución de OMA, y no solamente eso, sino de los niveles séricos de insulina, de leptina, de triglicéridos, mejora normalmente el colesterol. Vean que la dosis sí la ponen de 2 a 4 gramos, que era la que nosotros hablábamos. Dentro de los parámetros reproductivos, este mejora la captación de glucosa en ovarios, restaura la ovulación, regulariza los ciclos menstruales y además aumenta la absorción de glucosa en las células endometriales. Luego, con de chiro solito, solo de chiro solo, aumenta la producción de ATP a través del ciclo de Krebs, disminuye la glucemia, mejora la sensibilización de la acción de la insulina y ya se fijaron que ya la dosis es de 300 miligramos, que es normalmente la que nosotros tenemos dividida. Esta normalmente tiene 50, que son 200 miligramos y anda dentro del rango. Y restaura también la ovulación a corto plazo. Vean cómo el tratamiento es a corto plazo, que era lo que yo les decía, que hay que hacerlo de forma cíclica. Y también tenemos efectos en cuanto a la hormona antimulleriana, o sea que mejora la calidad de los ovocitos y va recuperando, vean cómo los embriones van recuperando. Entonces, aquí normalmente están los mezclados. Entonces, por ejemplo, la maravilla de utilizar los dos
en una molécula es que vemos la mejoría en los parámetros de HOMA, porque normalmente es el que más nos estresa a nosotros en medicina, es el HOMA el que nos estresa, y no solamente eso, sino que la parte reproductiva va a mejorar la calidad de los ovocitos y los embriones con la relación de 40-1. Es maravilloso eso. Y vean cómo normalmente la mezcla de inositol con otros fármacos, porque aquí se menciona la utilización de metformina, por ejemplo, entonces mejora el perfil metabólico, también va a aumentar la sensibilización a la insulina, y vean cómo todos hacen un agree, disminuye la dosis de metformina utilizada, que bueno, porque esas dosis de metformina a mí me dan miedo. Ahora bien, nosotros lo podemos tener combinado hoy en día, o sea, que lo podemos ir enfocando. Por ejemplo, podemos tener mioinositol con ácido fólico. Entonces, vean cómo ese restaura la ovulación. En el tratamiento de la metformina, vean cómo se va regulando el ciclo menstrual. Con el clomifeno, que se utiliza para mejorar la tasa de embarazos en fertilidad, y también con las gonadotropinas, que va a disminuir el riesgo de embarazos o de hiperestimulación ovárica. Eso normalmente es para el área de fertilidad, pero se utiliza. Y entonces vean cómo solo utilizar MIO con una dieta hipocalórica, que es la que normalmente utilizamos en estos pacientes, disminuye los niveles séricos de glucosa, insulina, mejora el colesterol, los triglicéridos, va aumentando los niveles de HDL y va a disminuir el lobo. O sea que tenemos muy buenos resultados. Entonces, ¿cuáles son los que nosotros tenemos en el mercado? Eso es lo que realmente nos interesa. Así que vamos a hablar de todos. Número uno, que fue el primero que entró, y a mí me encanta. El día de hoy es uno de mis favoritos porque no solamente la molécula como tal, es de 1 gramo por tableta, que es difícil de encontrar, sino la tolerancia que los pacientes tienen. Entonces, no solamente lo podemos utilizar en síndrome de ovario poliquístico, sino que se puede dejar en pacientes masculinos, ya sea para resistencia a la insulina, o lo podemos utilizar en los chiquitos arriba de los 10 añitos. Normalmente ustedes ya se fijaron que por la cantidad de tabletas, si nosotros dijéramos que pero yo necesito utilizar 4 gramos, son 2 y 2. No tendríamos que utilizar 8 tabletas, ¿verdad? Esto más que todo con el mioinositol. Tenemos este otro también que yo lo he visto en el mercado, que normalmente a las pacientes les gusta mucho. La cantidad de esta presentación es de 550 miligramos por tableta. Nosotros consideramos que se debe de tomar de 2 a 4 cada 12 horas, que es lo que yo les decía, o sea, hay unos que la presentación es bastante baja, entonces hay que tomar mayor cantidad de tabletas y por eso abandonan el tratamiento normalmente. Entonces yo me hago amigo de lo que les hace más fácil. El pro de este es que ya se fijan que también se puede utilizar en síndrome de ovario poliquístico y en pacientes masculinos porque solo es mioinositol, no tiene ninguna combinación y que les puede servir. Tenemos ya de farmacia, antes no teníamos, ahora sí tenemos. G-Balance, por ejemplo, que es muy famoso. No me encanta, le voy a contar, no me maten, pero en realidad las presentaciones en polvo tienen un problemita. Y es que los pacientes que tienen enfermedad gastrointestinal de base no toleran bien las presentaciones en polvo. Entonces yo sigo siendo amiga de las tabletas, voy a seguir siendo defensora de las tabletas porque no veo esa cantidad de síntomas gastrointestinales con las pacientes que utilizan tabletas, y ustedes saben que eso es muy frecuente, o sea, si ya la metformina les está dando y ustedes van a dejar algo que les va a estimular todavía más eso, van a abandonar el tratamiento, por muy bueno que sea. Ahora, un sobre de G-Balance solo tiene 1700 miligramos y ellos le dan la indicación a 3.4 gramos de consumo al día. Ahora sí nos estaríamos llegando a los 4 gramos, o sea que usted tiene que agregarle otro sobre, y normalmente traen 60 sobrecitos, algunos paquetes traen 30, o sea que sí, ese sale un poquito cariñoso. Luego de eso tenemos a Measles Lady. Se desconoce les voy a contar que si ustedes van a revisar el perfil de la página, no van a encontrar la etiqueta. Hasta hoy, que me di la molestia de pasar por una farmacia, fue que me dieron chance de revisar la etiqueta y entonces ya sé que un sobrecito de Measles Lady representa 2 gramos. Normalmente los dejan en AM y en PM, este solito no viene combinado, así que esos que solo buscan mioinositol como tal, ustedes ya saben que lo pueden utilizar, y de hecho hasta hay una versión masculina que trae 1000 miligramos por sobre. Este a mí me encanta
Me fascina el Ferti Bioric. ¿Por qué? Porque está bien pensado, tarea. Está bien pensado. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se fijan, este, por ejemplo, trae melatonina, o sea que hay que utilizarlo de noche. Hay que utilizarlo de noche porque le va a dar sueño al paciente, pero no solamente eso, sino que para lo que somos defensores del microbioma como tal, este trae lactobacilos, o sea que nos sirve un montón para mejorar la absorción del suplemento. Y, por ejemplo, para aquellas pacientes que son, por ejemplo, de base tiroidea, o sea que nosotros andamos buscando suplementos para estas pacientes y mejorar su función tiroidea, siempre andamos buscando selenio. Este trae selenio, entonces a mí me gusta mucho, la verdad es que está muy bien pensado, también trae ácido fólico y la presentación es de 2000 miligramos, así que lo pueden utilizar sin ningún problema. Luego vienen los combinados. De los nacionales a mí me encanta ese, no por la conferencia, sino porque no traen más, o sea que solo es mío y de Chiro, no tengo que agregar absolutamente más, ni tengo que estresarme porque tal vez viene mezclado con algo más la molécula y yo no quiero eso. Entonces, normalmente este, que es este que nosotros tenemos acá, la presentación es de 500 miligramos por tableta, se toman 2 en la mañana, 2 en la noche, y ya se fijaron que por la presentación de tejido, que es 41, la indicación es totalmente para mujeres, ¿verdad? No lo podemos utilizar en hombres porque no tiene indicación de chiro en tejidos para hombres en este caso. Pero a mí me gusta, de hecho. Sí, es que, vaya, para los que han recetado, lo más difícil del mioinositol es que es caro. Entonces, este es carísimo, estos son carísimos. Entonces, a veces nosotros estamos buscando la dosis adecuada, pero tenemos miedo porque es bastante caro, lo terminan abandonando por costos y ese anda dentro de un buen rango de precio, no baja de 900 lempiras, ¿verdad? Entonces, es un buen, para mí es un buen rango para aquellos que usted diga, ok, pero no sé qué dejarle porque me va a abandonar y es que es muy caro, ahí tenemos una buena opción nacional. Y luego de eso tenemos este, por ejemplo, que está en la presentación de tabletas y polvo, que yo creo que este es el más caro que hay en el mercado. No me encanta, les cuento. ¿Por qué? Porque normalmente es caro y no lo pueden seguir comprando los pacientes y se lo dejan. Entonces, este viene 500 miligramos por tableta, o por ejemplo, el que es el frasquito, pero no es 500, un frasquito así. Normalmente este que cuesta 2 gramos, trae 2 gramos por scoop, que es lo que nosotros normalmente utilizamos, o sea que solo necesitarían utilizarlo una vez al día si le van a dejar 2 gramos, o lo utilizan 2 veces al día si le van a dejar los 4. Un dato interesante de este es que este es el que más sueño le da a las pacientes. No me pregunten por qué, yo revisé la etiqueta de este, pero les da sueño a todas las pacientes. Al día de hoy es el único que está en el mercado que les produce sueño. Luego también tenemos este otro que también lo hice en el mercado, ya se fijaron que el enfoque siempre va a ser fertilidad, es el 41 también, la dosis es de 4 tabletas para que hagamos los 2 gramos, o sea que hay que tomar 4 tabletas y el enfoque es síndrome ovario poliquístico de fertilidad. Y este que a mí me encanta, ¿por qué? Porque normalmente este no solamente tiene mio y de chiro, sino que trae ashwagandha y trae vitamina D. Me fascina porque todas las pacientes de síndrome de ovario poliquístico tienen trastorno de ansiedad. Ahí está el psiquiatra que sabe que no miento. Todas las hormonales tienen trastorno de ansiedad, depresión o son PMS. Entonces, normalmente nosotros decimos, bueno, yo no le quiero poner un fármaco a esta paciente porque no considero que esté en pico para medicarla, pero está haciendo picos de síndrome premenstrual. ¿Qué puedo yo hacer? Entonces, aquí normalmente la ashwagandha la podemos utilizar, ampliamente utilizada en el mundo de las hierbas para controlar la ansiedad, entonces a mí me gusta. Ojo, una cosa importante, la ashwagandha no se puede utilizar a largo plazo en los pacientes de base tiroidea, entonces normalmente ya se fijan que como este cíclico no podemos abusar de los 3 meses y después tenemos que pasarlos a uno que sea sencillo, pero es una buena opción para esos pacientes que ustedes quieren mantener relajadas sin ponerles un montón de cosas, ahí está la solución. Y este otro, que este es el que trae folato, que no es una mala opción tampoco, también trae vitamina D, igual son 4 tabletas las que se deben utilizar, o sea, serían los 2 gramos, también es caro, para los que no han ido a cotizar saben que este es bastante caro también. Y bueno, eso es por mi parte todo.